Este lunes, hoy 29 de mayo de 2023, no es un día más para Durazno y para la UTEC de Durazno. Esta tarde, esa institución entregará su primer título de Ingeniero en Agua y Desarrollo Sostenible. Y el alumno que se gradúa es un policía duraznense de 45 años, Óscar Tafura. Se trata de un hito muy importante para la Universidad Tecnológica del Uruguay y en especial para el lugar donde Óscar inició sus estudios hace 6 años, el Instituto Tecnológico Regional Centro Sur, ubicado allí, en la capital de Durazno. Pero, ojo, la historia de este alumno tan especial es apenas un ejemplo del impacto que la UTEC está teniendo en esa ciudad y sus alrededores. El viernes de tarde pude calibrar esa relevancia cuando visité por primera vez sus instalaciones. Ustedes saben, aquí en Perspectiva informamos muchas veces sobre la UTEC, entrevistamos a sus autoridades, llamamos a responsables de algunos proyectos, pero otra cosa es palparlo de primera mano, caminando por su edificio, observando su equipamiento, conversando con el personal docente y sus alumnos, y sobre todo, respirando el ambiente tan ayornado y entusiasta que se siente en corredores, aulas, laboratorios y jardines. En los próximos minutos les propongo compartir algo de esa experiencia y para eso convocamos a 3 voces. La primera de ellas, la directora de la sede Durazno de la UTEC, Daniela González, licenciada en Tecnología Educativa y magíster en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Daniela, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por la visita del viernes, que como tú decías fue muy interesante. Bueno, y gracias a ustedes por la cordialidad con la que nos recibieron, el tiempo, la dedicación que pusieron, ¿eh? No, por favor, para eso estamos, nos gusta recibir las visitas y lo que tú decías, es muy distinto conocer UTEC, todo lo que ya venimos conociendo, desde que empieza la ley, se empiezan a crear los distintos institutos tecnológicos regionales, y otra cosa es cuando se viene y se visita tanto Centro Sur, Suroeste, Norte, cualquiera de todas las sedes, y ahí se nota realmente todo lo que ha pasado en estos años, que ha sido como a un abrir y cerrar de ojos, pero ha pasado muchísimo, incluso esto de estos hitos que tenemos como el día de hoy, los días que nosotros le llamamos días de titulaciones, y que empezamos a tener cada vez más cantidad de ingenieros, de licenciados, de tecnólogos, de técnicos, que se suman a la sociedad a poder brindar lo que dedicaron durante los años de carrera. Antes de seguir, creo que conviene hacer un apunte sobre la sede misma de UTEC en Durazno, que se construyó sobre un viejo hospital, el viejo hospital de la ciudad, que estaba abandonado y en muy malas condiciones. Hoy, sin embargo, lo que encontramos es un hermoso edificio, muy luminoso, funcional, perfectamente adaptado como centro educativo. ¿Algunas pinceladas sobre ese proceso? Sí, bueno, justamente, como tú decías, ese era el viejo hospital, estaba abandonado, incluso estaba ocupado por alguna gente, hubo todo un proceso que se tuvo que hacer, la Intendencia ofreció y lo dio en comodato por 30 años, y lo que UTEC viene haciendo normalmente en todos los edificios es hacer un reciclado manteniendo el patrimonio histórico, intentando mantener el patrimonio histórico de lo que fue el lugar en sus orígenes. Y tanto es así que acá se volvió a obtener esto que tú mencionás de la luminosidad, bueno, característica de la época, por allá los 1920, los años 20 y tanto, que se inaugura el hospital, y era fundamental la construcción en la arquitectura con muy buena luz, y eso es algo que se mantiene. Se ha logrado incluso hasta uno de los techitos, te comentábamos, recuperar algunas de aquellas viejas tejas, y se pudo en un ala de laboratorios mantener el techo original y por supuesto mantener la estructura que era en el momento en que se inauguró. Sí. Cuando empezamos, y ahora bueno, después cuando lo van a comentar con Óscar, que es de la primera corte, la primera generación de esta ingeniería en agua, estábamos en pleno proceso, por allá por 2017, marzo de 2017, estaba la obra en pleno auge,
No se había logrado, bueno, como pasa normalmente con las obras que se prometen para determinada época y determinadas circunstancias hace que se vayan retrasando. Para el comienzo lectivo no estaba pronto lo que iban a ser las aulas del área de agua. Y bueno, comenzamos en lo que era hoy es la biblioteca, incluso en aquella época, que siempre lo recordamos también con Óscar y con todos los estudiantes de esa época y docentes, tuvimos que alquilar un generador en Florida, traerlo, ponerlo en el medio del estacionamiento, pasar unos cables gruesísimos que llevaban hasta allá, hasta el fondo, hasta donde estaba la biblioteca. Y bueno, a las 6 de la tarde íbamos, levantábamos la llave para dar energía, lo mismo conectábamos los datos, ¿no? Internet con pendrive, y bueno, a las 11 de la noche, cuando terminaba la clase, bajábamos la llave del generador y Eso era quedaba 2017, ¿no? 2017, ¿no? 2017, el Sí, inicio de apenas 2017. 6 años atrás la cosa estaba en ese estado, ¿no? En ese momento del proceso. Y después, bueno, se consolidó lo que todos pueden ver y recorrer si van hasta allí. Una palabra más sobre el entorno. ¿Qué impacto tuvo en esa zona de la ciudad el hecho de que se instalara la UTEC con toda esta transformación en el predio? Bueno, tuvo un impacto importante. La ciudad de Durazno en realidad nace en el oeste, todo su área de centro, servicios está concentrado hacia el oeste, y el cruzar la Ruta 5 como que dividía, la ciudad la divide actualmente, pero ya era como, bueno, uy, tengo que ir al otro lado, tengo que cruzar la Ruta 5. Y a medida que UTEC se instala, todo en esa cuadra empieza a haber todo cambios, digo, más allá de que en la otra cuadra está también el edificio de 3 pisos donde está el hospital nuevo, en el primer piso está el polo de UTU, y en el tercer piso lo que en un momento, y que seguimos con la esperanza, era una probable residencia de estudiantes para todos estudiantes terciarios de la zona. Atrás de UTEC se hace y se construye la Plaza Morquio, al costado de UTEC la seccional 13, también siguiendo el mismo estilo. En la mitad del año 2017 se inaugura unas 10 cuadros a la redonda de iluminación, o sea que empieza a tener un impacto en lo que es la arquitectura y la fisonomía de la ciudad sumamente importante. Vayamos ahora a los estudiantes. La Universidad Tecnológica, quedó dicho ya, está dividida actualmente en 4 regiones: suroeste, norte, este y centro-sur. Precisamente en Durazno está la sede del Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur. ¿Cuántos estudiantes se están formando allí en este momento? Nosotros acá en Centro Sur estamos a esta altura cerca de los 2.000 estudiantes en cortes diferentes, desde las que son ingenierías, para nosotros son de 5 años, las licenciaturas de 4, y este año estamos terminando todo el ciclo de la última carrera que empezó, que fue la de Ingeniería Agroambiental. Y bueno, se divide entre estos 2.000 estudiantes, que no todos vienen simultáneamente. Una de las carreras, la licenciatura en Tecnología de la Información, nace ya híbrida, un 70% virtual y un 30% presencial, y luego de la pandemia se empieza a seguir un poco el proceso también de hibridación, le decimos nosotros, de algunas de las unidades curriculares de algunas carreras. Y en ese camino está Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, Ingeniería Agroambiental. Ingeniería en Energía Renovable lo está llevando para el último año, que ya es un año donde los estudiantes en general ya están todos, por suerte, trabajando en el mercado, en el área en el que están estudiando. Entonces, bueno, la idea siempre es facilitar, flexibilizar y lograr la equidad de que desde cualquier parte del país se pueda estudiar la carrera que cada uno desea y que cada uno elige. Y en este caso, ¿de dónde vienen los estudiantes, así en síntesis? Acá en Centro Sur vienen de los 19 Ah, de los departamentos. 19. Sí, de los 19 departamentos tenemos estudiantes, y de más de 190 y tantas localidades. Uh-huh. Los números generales de la UTEC a nivel nacional indican que los estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia son más del 90%, ¿no? Sí. ¿Esa proporción se cumple también allí, en el caso de Durazno? Sí. Ahora, de pronto, a nivel general de UTEC ha bajado un poquito a un 80 y tanto, porque ahora ya están egresando, y además ya inicialmente, y ha pasado en todas las carreras,
la mayoría de las personas que se inscriben en la primera corte es gente que o dejó de estudiar por los avatares de la vida, tuvo que empezar a trabajar, familia, etcétera, o personas que quieren hacer una segunda carrera, entonces el nivel etario es bastante más alto en la primera corte. Luego, a medida que van pasando las distintas cortes, empezamos a tener los estudiantes, sí, recién egresados de bachillerato. Y bueno, eso también hace que en muchos casos ya no se elija irse y desarraigarse, instalarse en Montevideo, en la oferta tan amplia de universidades públicas y privadas de Montevideo, sino quedarse en el interior, o incluso gente de Montevideo que ha venido a radicarse en la ciudad de Durazno justamente para estudiar las carreras que se ofrecen acá. 4 carreras, ¿no? Una licenciatura en tecnologías de la información y 3 ingenierías: agroambiental, agua y desarrollo sostenible y energías renovables. ¿Por qué? ¿Por qué son esas las carreras que se dictan allí en Durazno? Cuando UTEC comienza, bueno, que empieza con ese papel en blanco que fue la ley en el 28 de diciembre de 2012, lo primero que se decide es, bueno, cuáles van a ser las áreas. Tú hoy comentabas, estamos ahora centro-sur, suroeste, norte y este. Este es la última que se empezó a abordar, ya hace ahora lleva un proceso de 1 año y medio y está en plena construcción de lo que será un futuro ITR. ¿Qué se hace? Se visualiza en el interior donde había más necesidad de educación terciaria y se define inicialmente suroeste, centro-sur y norte. El este, de alguna manera, tenía ya una llegada tanto de universidad privada como de universidad pública, de UDELAR, que tenía de distintas propuestas, y se instalan estas 3 áreas. Y dentro de estas 3 regiones lo que se planifica es hacer un relevamiento de las áreas productivas para justamente buscar cuál es la necesidad del área. La idea es, si el estudiante además estudia en su lugar natal, que a su vez después pueda insertarse en el mercado laboral también en su lugar natal o alrededores. Entonces ahí es donde se analiza y se definen cuáles van a ser las carreras en cada uno de los territorios donde se instala inicialmente UTEC. Y la segunda premisa era, a su vez, no repetir alguna carrera que ya existiera en alguna otra oferta, porque si no seguimos dividiendo las posibilidades. Entonces, desde ese lugar es que acá se analiza justamente en Centro Sur que estas 3 carreras, todo lo que tenía que ver con ambiente, eran un área que estaba necesitando profesionales para avanzar. ¿Y cómo se relacionan estas carreras y las investigaciones que se desarrollan con la comunidad? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, con la Intendencia, con empresas locales, con investigadores de la región? Bueno, nosotros con la Intendencia y con las Intendencias, ¿no? Porque vamos a aclarar que Centro Sur abarca Durazno, Flores, Florida y San José. Y de hecho incluso tenemos una segunda sede en San José. Y también, retomando aquello de que se trata de buscar edificios históricos y que a su vez se puedan hacer las reformas y volver a mantener el patrimonio. En San José está en lo que era la cárcel de San José, instalado ahora de cárcel a universidad. Entonces, en las 4 departamentos que estamos mencionando, nosotros tenemos una relación sumamente estrecha con las intendencias, con todas las direcciones, con las direcciones de desarrollo, sin duda. UTEC se posiciona desde el lugar de llamarse un desarrollador territorial más que universidad. O sea, estamos con la idea de estar en el territorio de puertas abiertas a lo que es justamente el impacto directo en la sociedad en su conjunto. Entonces, desde ese lugar siempre hacemos como chiste, por ejemplo, con la Intendencia acá de Durazno, con Claudio Piñeiro, que es el director de desarrollo, de que, bueno, a veces hablamos más por día entre nosotros que con nuestras propias familias o nuestras propias parejas. Tenemos casi que una oficina en el lugar en la UTEC en la Intendencia y la Intendencia en UTEC, por este relacionamiento continuo. ¿Y por qué? Porque además la visión es justamente de la transferencia tecnológica hacia el área productiva y hacia la sociedad. De hecho, en ese sentido está todo el área que es de investigación, están los grupos de investigación estratégica, están, que bueno, los recorrieron el viernes, lo que nosotros los llamamos los LABA, que son los laboratorios abiertos, que son los laboratorios de prototipado,
ahí con equipamiento desde impresoras 3D de distinto porte, con distintos materiales, cortadoras láser, para justamente poder trabajar en esto, de prototipar antes de salir a probar o de hacer una inversión. De hecho, varias empresas, industrias grandes de la zona, estamos en contacto para buscar soluciones a problemas cotidianos que se dan en esos ámbitos y justamente esto, poderlo probar antes de que el lugar haga esa gran inversión, la intendencia, los lugares públicos o también el ámbito privado. Eso es un poco la perspectiva con la que trabajamos y con la visión con la que encaramos el día a día. Otra de las facetas que surgían el viernes en la conversación y en el encuentro, en la recorrida con los distintos docentes, alumnos, directivos, era lo que ha generado UTEC en cuanto a movimiento de docentes que se radican en el interior. Bueno, es el caso tuyo, ¿no? En particular. Te trasladaste desde Montevideo a Durazno para dirigir esta institución, la Regional Centro-Sur. No es habitual, ¿no? No es habitual que se produzca esto, ¿no? Que docentes o profesionales que tienen carrera en la capital se vayan al interior para desarrollar allí su actividad. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Qué números podemos manejar? Bueno, este es un desafío también, ¿verdad? Ese era un gran desafío también de UTEC al pensarse una universidad que nace creada para el interior, obviamente necesitaba tener no solo su presencia a nivel edilicio, sino que justamente los docentes, los estudiantes que iban a llegar al lugar y todo el equipo de apoyo pudiera estar radicado en la zona. Desde con esa idea es que la contratación de docentes empieza a ser también un desafío. Algo que tú mencionaste hoy al principio era el entusiasmo, eso es algo que caracteriza, ¿verdad? Cuando uno va llegando a UTEC, que el proyecto UTEC es algo que nos engancha a todos y desde el día uno nos subimos a ese proyecto porque pensamos que es una forma de hacer un cambio y de hacer algo diferente y bueno para la sociedad y algo mejor para el mundo desde este granito de arena que cada uno podemos ir aportando. Entonces eso es algo que se mantiene y eso es lo que nos interesa y que se mantenga y que se contagie, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido es con los docentes y cuando se hacen los llamados, el pasaje en las entrevistas y todo es justamente este desafío. Bueno, ¿qué tanto están dispuestos a estar radicados? Y en ese sentido, UTEC hace una apuesta en un acompañamiento durante 3 años de un porcentaje económico para la radicación de ese docente en el interior. Bien como tú decías, en mi caso yo me vine hace 6 años a radicar en Durazno, lo mismo los coordinadores de carrera incluso, y ahí vamos a otro punto, uno de ellos que es colombiano, y ahí eso ha sido una característica que se nota en cualquiera de las sedes, un 25% de los docentes son extranjeros. Esa proporción es impresionante y se percibe, ¿no? El viernes yo mismo fui encontrando, por mencionar 3 ejemplos, un profesor mexicano, otro colombiano y uno brasileño, en pocos minutos nada más, ¿no? Exacto. ¿Cómo los atraen? ¿Por qué llegan a Uruguay estos docentes de otros países? Bueno, yo creo que uno de los factores es la propuesta, que es una propuesta muy innovadora, como tú lo comentabas recién, habrás visto que el equipamiento es un equipamiento de primer nivel, laboratorios, que incluso no hay propuestas de laboratorios similares en algún otro lugar en Uruguay o en la región. Toda esa inversión, toda esa apuesta y esa propuesta atrae mucho a investigadores, a que de repente a lo mejor desde sus lugares de origen no tienen esa facilidad y a su vez la apertura rápida y la propuesta en poder tener esa libertad de investigar, de proponer áreas y poder estar en contacto con el mundo. Entonces creo que eso atrae mucho a decir, sí, voy a hacer esta apuesta de irme a Uruguay, no a la capital, sino a alguna ciudad del interior pequeña. Imagínate, por ejemplo, para, como tú decías, el caso mexicano o el brasilero, colombiano, cualquiera, el país
entero es pequeño para ellos, ¿no? En proporción, y mucho más cuando hablamos de una ciudad en el interior, ¿no? Que no llegan ni siquiera a la capital, o sea, pasan a estar en una ciudad como, por ejemplo, en este caso acá en Durazno, somos 30.000 habitantes y de pronto ellos vienen de ciudades de cientos de miles, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio para ellos, pero es una apuesta que lo hacen con mucho empeño y con mucho compromiso. Yo decía, 25% son extranjeros, o sea, ¿cuántos? Bueno, acá nosotros actualmente estamos en el entorno de los 200 docentes. Uh-huh. Aproximadamente, en total somos Uh-huh. entre docentes y funcionarios unos 230. O sea que estamos hablando que acá en Durazno estamos diciendo que unos 40 docentes Uh-huh. son extranjeros. Y después tenemos otro tanto que, o la gran mayoría, que vienen de Montevideo. Algunos aún viven en Montevideo si no tienen una carga completa, y otros están radicados acá. Son muy poquitos los casos, porque justamente es un poco la lógica que se daba antes. A los 18 años, quien quería seguir estudiando, la posibilidad era irse a Montevideo. Uh-huh. Y de ese porcentaje que se iba para Montevideo, muy poquito era el porcentaje que volvían. Me contaba gente de acá, de 10 que de repente podían ser en un grupo de amigos, se iban a Montevideo y tal vez uno o dos volvían para después volver y ejercer en su lugar natal. Entonces, notabas cuando llegabas al interior que tenés la población infantil y jóvenes primera adolescencia, digamos, y después la gente mayor de 40. O sea, tenías una brecha entre los 18 y los 40 que no estaba en sus lugares de nacimiento. Y eso era justamente un poco por la oferta educativa, quienes habían optado por seguir estudiando. Entonces, eso hace también de que sean pocos los profesionales instalados en el interior, para que sean ellos mismos los que puedan estar trabajando. Esto esperamos que de a poco. Habrás visto también que algunos estudiantes ya están trabajando incorporados, Claro, como becarios o claro. como docentes de inicio, y empieza ahora a darse esa inversión de esa lógica de tantos años. Y para cerrar esta primera parte de esta entrevista coral, eh, agrego que uno de los aspectos que más me impactó del trabajo de la UTEC es su conexión con el mundo. Recién veíamos un ángulo, ¿no? La captación de docentes del exterior. Pero también está lo otro, generar convenios con instituciones importantes internacionales. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT de Estados Unidos, el Instituto Delft para la Educación sobre Agua de la UNESCO, con sede en Holanda. Ejemplos nada más, algunas de las organizaciones con las que UTEC se ha asociado para formación de posgrado, para cursos de diverso tipo. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se posibilita eso? Bueno, eso ha sido una característica también desde el inicio, fundamental. Tenemos el Centro de Vinculación Global, que se dedica especialmente a esto. El centro tiene su dirección en Montevideo y sus réplicas en cada uno de los centros, de los institutos tecnológicos regionales. Se hacen 2 llamados al año para convocatorias de movilidad, por ejemplo. Eso es algo que se hace en UTEC 2 veces al año, y en esas convocatorias se inscriben estudiantes, docentes y lo que nosotros hablamos de colaboradores, que son todos los funcionarios de apoyo y técnico. O sea que todos tenemos la posibilidad de hacer un intercambio con alguna propuesta. Obviamente que hay que presentar una propuesta y haber ya entablado alguna instancia con la Universidad del Exterior. Así como tú decías, bueno, universidades de Finlandia, País Vasco, el MIT, Harvard, distintas universidades en Canadá, en China. Tenemos estudiantes que ya en su primer año de estar aquí estudiando una carrera y haber hecho ya un intercambio a China o a Inglaterra para el mejorar el idioma, porque Sí, eso es algo que el también... viernes, por ejemplo, me encontré con un profesor mexicano que se va ahora por 3 meses a Francia con una beca para un perfeccionamiento y después regresar. O sea, un mexicano que está en Durazno va a Francia y vuelve. Exacto. Eso nos parece fundamental, y todo lo que son también las becas que se promueven de posgrado, justamente esto, ¿no? Para maestrías, doctorados, postdoctorados. Entonces esto es algo que es muy activo dentro de UTEC, el intercambio constante con el resto del mundo. O sea, considerando que
los estudiantes y los jóvenes de hoy son ciudadanos del mundo, ¿no? Ese es otro de nuestros eslogans, si lo queremos decir, o llevarlo a comparar con el área publicitaria, es uno de la equidad, el estar instalados en el interior, la internacionalización, porque estamos formando, si somos conscientes de que estamos trabajando con estudiantes que a futuro son los ciudadanos del mundo, y que este intercambio va a ser continuo en casi todas las carreras que brinda UTEC, por su corte tecnológico y por la novedad, ¿no? Y la vanguardia en la propuesta. Sí, es llamativo que en tan poco tiempo, porque en definitiva, decíamos, UTEC Durazno tiene 5 años, 6 años, ¿no? 6 años desde el arranque aquel muy todavía provisorio, que en tan poco tiempo, 5 años, 6 años, se haya logrado ya entretejer toda esa serie de convenios y vinculaciones afuera, bueno, y adentro, por otro lado, ¿no? Exacto, trabajamos muy en red, en interno, en cada región y también hacia afuera, y es la vorágine que vivimos. En UTEC vamos siempre corriendo, pero es algo que justamente, por eso tenés que sentir la pasión de estar, porque bueno, es ese desafío constante de, bueno, y logramos y subimos un escaloncito más y vamos a algo mejor para este año, encontramos más opciones, propuestas de presentarse, no sé, en financiaciones externas, internacionales, en poder trabajar en conjunto con otras universidades y con otros ámbitos, incluso que no tienen por qué ser universidades, ¿no? De pronto, ahora cada vez se abre más la posibilidad de tener incluso hasta intercambios con gobiernos o con áreas también públicas de otros países, ¿no? Y que eso es fundamental para visualizar el mundo en su contexto total. Tengo cantidad de mensajes de oyentes, por ejemplo, Rosana, que dice: UTEC, pura innovación con alta calidez humana. Saben de trabajo en equipo, de ayornamiento al presente del mercado laboral. La directora Daniela, una gran laburadora, muy profesional y humana. Muchas gracias, Rosana. No sé qué Rosana será, pero muchas gracias. Después Mario dice: el trabajo de la UTEC en Durazno es muy interesante y productivo. El aire que se respira es aprendizaje, calidez, compañerismo. Felicitaciones al equipo docente y a Daniela por su gestión y compromiso permanente. Y bueno, hay varios más que se nota que conocen justamente en directo lo que allí pasa. En una institución que funciona con las puertas muy abiertas, ¿no? Aclaro eso. El viernes nosotros llegamos para nuestra visita y creo que un rato antes se había retirado la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, que había estado haciendo su propia recorrida. Simultáneamente con nosotros estaban representantes de la Fundación Cienarte también, dando vueltas, charlando, explorando posibilidades de acuerdos, ¿no? Es una efervescencia permanente aquello. Es tal cual, por eso te decía la vorágine con la que vamos encarando los días, y de repente tenemos determinada agenda o determinadas propuestas y las vamos modificando. Eso nos hace, es característica también de UTEC, la flexibilidad y el dinamismo. Bueno, surgió algo diferente y no perder oportunidades, porque bueno, si alguien viene y quiere conocer, bueno, ya nos había comentado la senadora, fue una visita que estuvo 2 horas y media fácil, interiorizándose de todo lo que se hace en este caso en Centro Sur, acá en Durazno. También se fue con ideas muy parecidas a las que tú estás comentando hoy acá, también dio posibilidades de poder entablar una cantidad de cosas a través de la colaboración que ella se puso a disposición en todo. Bueno, esta Fundación Cienarte, que trabajan justamente los que nos visitaban, era un área que se llamaba USER, que era unos crack en robótica, que comentaban ellos que el primer grupo que había trabajado en eso, que era el área Cienarte por Ciencia y Arte, que unen ellos, una fundación que se instala en Montevideo, pero que trabaja ahora mucho para el interior, y bueno, justamente estaba trabajando el año pasado en Tacuarembó y ahora quería tener algún enlace, y bueno, nos había pedido divulgar un llamado para docentes, y pensaba en estudiantes avanzados en el área para trabajar con robótica, con niños de escuelas rurales. Entonces, bueno, por supuesto, cómo no, eso es lo que nos alimenta todos los días, recibir distintos grupos de personas. Siempre pensamos que la sumatoria es lo que hace que el impacto sea mayor y de mejor calidad,
y no cada uno hacer por su lado el trabajo. Entonces, cuanto más podamos sumar, vengamos del lugar que vengamos, creemos que el resultado es lo que importa, que es tener un buen impacto y un cambio y una esperanza de futuro y de cambios para toda la sociedad y los jóvenes hoy en día. Estamos con la magíster Daniela González, directora general de UTEC Durazno, el Instituto Tecnológico Regional Centro Sur. Hoy, en una de las entregas de En Perspectiva en Movimiento, después de la recorrida de viernes y sábado, hoy el tema es la UTEC, una universidad pública de perfil tecnológico orientada a la investigación e innovación. Comprometida, dice en su página, con los lineamientos estratégicos del país, el objetivo es hacer más equitativo el acceso a la oferta terciaria universitaria, especialmente en el interior. La UTEC, la Universidad Tecnológica, fue creada el 28 de diciembre de 2012 a través de la ley 19.043 como una universidad pública y autónoma. Eso ocurrió durante la presidencia de José Mujica. Desde entonces reúne alrededor un gran consenso. Recién mencionamos la visita entusiasta del mismo viernes de la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Podría agregar lo que me dijo el intendente blanco, Carmelo Vidalín, cuando el mismo viernes le conté que iba a realizar esta recorrida. Me dijo, va a visitar el siglo XXII. La UTEC Durazno es una maravilla, fue su comentario. Crear carreras nuevas que hasta ahora nunca se habían dictado en Uruguay generaba desafíos extra para la UTEC. Entre otras cosas porque no era fácil encontrar en nuestro país la cantidad suficiente de docentes capacitados que pudieran dictar los cursos o coordinar una formación. ¿Cuál fue la solución? Convocar a profesionales y docentes de otros países. Así fue como llegó a Durazno el ingeniero físico colombiano Johan Duque, que actualmente se desempeña como coordinador de Ingeniería Agroambiental de UTEC. Con él vamos a conversar en los próximos minutos, mientras también está en línea todavía, sigue en línea Daniela González, la directora general. Ingeniero Duque, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué edad tenés, Johan? Yo tengo 30 años. 30 años. ¿Y cómo te resolviste a venir a Durazno, República Oriental del Uruguay? Bueno, siempre me han gustado los desafíos por algo y los problemas. Por algo estudié una ingeniería. Y cuando me ofrecieron la oportunidad de poder conformar parte del equipo de UTEC, lo vi como una oportunidad para crecer dentro de mi vida profesional. Y sin duda, tomé a ojos cerrados la decisión. UTEC es una institución nueva, es todavía poco conocida, incluso para los propios uruguayos. ¿Qué sabías de la UTEC antes de llegar acá? ¿Cuál fue la impresión al arribar? Bien, tenía muy poco conocimiento de UTEC, si bien conocía más de la parte tradicional de las universidades de esta región. Y cuando llegué me impresionó mucho, como mencionaba anteriormente la directora del Instituto Tecnológico, la capacidad de investigación que tenía en un solo lugar. Yo tuve la oportunidad en mi formación profesional a nivel de posgrado, visitar algunos centros de investigación en otros países, donde hay veces para hacer una investigación de alto nivel se debía unir con diferentes laboratorios, diferentes entidades. En este caso, me llamó mucho la atención de la UTEC, que en un solo lugar tenía todo el equipamiento suficiente y necesario para hacer investigaciones de alto nivel. Uh-huh. Van a ver los oyentes que estén siguiendo nuestra emisión en video, bueno, ahora van a ver al propio Johan porque está en una llamada por Zoom, pero también van a ver fotos de cuando junto con él hicimos la visita, una parte de la visita del viernes pasado. Contale a los oyentes qué formación es la que ofrece esta carrera, la de Ingeniería Agroambiental, al frente de la cual estás. Bien, la carrera de Ingeniería Agroambiental fue la última carrera que se ofertó en el instituto, aquí en Durazno, y la carrera busca
formar profesionales que apliquen ciencia y tecnología para mejorar todo lo que tiene que ver con la productividad del país, así también como mejorar las capacidades científicas de investigación y de innovación en la región. Uh-huh. ¿En qué se diferencia esta carrera de otras que son más tradicionales en Uruguay, como ingeniero agrónomo, por ejemplo? Justamente el factor tecnológico y la aplicabilidad de todos los elementos de la ciencia que ofrece actualmente están vinculados o están integrados a través de muchas disciplinas que se ofertan a lo largo de la carrera, y ofrecemos un fuerte componente computacional. Sabemos que hoy en día todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, con todo lo que tiene que ver con computación, es pues el momento o lo que está, digamos, en auge actualmente. Por lo tanto, dentro de la formación y de lo que podemos hacer un diferencial con respecto a las otras carreras, es el componente computacional y tecnológico que le ofrecemos a los estudiantes a lo largo de su formación, que puedan enfrentarse a los problemas del siglo XXI. Uh-huh. Pero a ver, para ser más específicos, ¿a qué se dedica o a qué se va a dedicar un ingeniero agroambiental? Bien, un ingeniero agroambiental puede establecer una componente muy fuerte que tenemos en la carrera, es todo lo relacionado al monitoreo ambiental. Entonces, un ingeniero agroambiental tiene la capacidad de tanto de usar tecnología como desarrollar tecnología propia para adaptarla a problemáticas específicas de la región o de las necesidades actuales del agro uruguayo, por ejemplo. En el caso de optimizar los recursos naturales, en el caso de fomentar el uso de producciones limpias, reduciendo los efectos contra el cambio climático y teniendo una concepción integradora de todo lo que contiene un ecosistema, ¿cierto? Sin dejar nada de lado. Uh-huh. Allí en una de las fotos estás tú señalando equipos instalados en uno de los jardines de la UTEC Durazno. Vamos a recordar para qué se están probando esos equipos. Bien, dentro del recorrido que hiciste el viernes, estuvimos viendo una torre para medición de datos de respiración terrestre, donde podemos cuantificar lo que son gases de efecto invernadero, como es el metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre otros parámetros que son muy importantes a la hora de hacer inventarios de gases de efecto invernadero y de establecer metodologías, digamos, de mitigación de efectos del cambio climático. Entonces, el equipo que teníamos ahí instalado es una torre de Edicovariance, la cual es utilizada para modelar y medir los intercambios de aire entre la atmósfera y la Tierra, lo cual puede entregar datos muy precisos de variables como es el metano, como es el dióxido de carbono, que actualmente tienen un gran impacto o son de interés para la región, debido a que, como sabemos, una de las producciones más fuertes del Uruguay es la producción ganadera, y sabemos de que últimamente ha sido criticada por sus aportaciones a los gases de efecto invernadero, y lo que pretendemos con este equipo es justamente desarrollar ese tipo de investigaciones que nos permitan, digamos, verificar o rebatir estas hipótesis referentes a estos tipos de sistemas de producción. Y en cuanto a proyectos también, ¿algún ejemplo que podamos manejar? ¿A qué tipo de proyectos se dedica o se dedicará un ingeniero agroambiental? Bien, dentro de los proyectos que digamos ofertamos a partir de o que ofrecemos como servicios tecnológicos también de la carrera, está justamente todo lo que tiene que ver con monitoreo y evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, un ingeniero agroambiental puede estar capacitado para pertenecer o integrar cualquier comisión de una entidad regulatoria de reglamentación ambiental, por ejemplo, para verificar y establecer normativas referentes a sistemas de producción amigables con el ambiente. Me queda después la curiosidad de escuchar a la directora general a propósito de estas explicaciones que daba Johan. ¿Qué es lo que tú agregas?
Sí, ahí estaba justo mirando por otro lado las imágenes que estaban pasando, ahí veía el SIG, el laboratorio con el sistema de información geográfica, y un poco con lo que decía Johan, el hecho del trabajo en monitoreo terrestre, por ejemplo, hemos hecho con algunas intendencias, por ejemplo con San José, para poder ver toda la parte territorial, en su caso con Quillú, y eso es parte de lo que hacen justamente quienes están estudiando la carrera de Ingeniería Agroambiental, y a su vez quienes van a estar después trabajando en el mercado. Se han hecho los proyectos que se están haciendo de monitoreo en el Río Negro, esto a raíz de lo que es la instalación de la planta de UPM. El Ministerio de Ambiente decide hacer una serie de datos que necesita corroborar para controlar el estado del agua y cómo varía el río. Bueno, y eso ha estado en manos de justamente de la carrera de Ingeniería Agroambiental, con boyas instaladas en cada uno de los lugares. Capaz que Johan, si querés ahí lo podés contar más detallado, y que incluso estudiantes estuvieron trabajando como becarios en ese proyecto, docentes, investigadores, y hasta el día de hoy lo que fue un primer proyecto que iba a ser de un año, se siguió el convenio ampliando para poder seguir trabajando, y los datos que hoy el Ministerio está trabajando son los datos que salen del trabajo que se está realizando y el procesamiento desde la carrera de agroambiental, para ir viendo la cantidad, ¿no? El abanico de posibilidades que tiene un ingeniero en agroambiental de distintas áreas en las que puede poder incursionar. Capaz que en la parte más técnica, ahí Johan, puedes comentar sobre el monitoreo del Río Negro. Bien, bueno, muchas gracias, Daniela, por complementar. En esa parte, como mencionaba, un componente muy fuerte e innovador que apuesta, digamos, la carrera de Ingeniería Agroambiental es enseñar a través de problemáticas reales, ¿cierto? Salirnos un poco de ese paradigma de educación en el que teníamos siempre problemas muy teóricos o problemas, digamos, ideales, sino que ahora tratamos de establecer una problemática real y atacarla con toda la formación, digamos, que requiere para abordar ese problema de una forma integradora. Como mencionaba, uno de los casos que actualmente estamos aportando es al monitoreo continuo de las variables de calidad del agua, de los embalses del Río Negro, lo cual ha servido como insumo para establecer la operatividad de la planta de UPM2. Y como en esa misma línea, también seguimos varios proyectos en los cuales se vinculan estudiantes como referentes no esperamos a buscar los problemas en los libros y problemas tradicionales, sino que vamos directamente al campo y hacemos uso de los laboratorios vivos, como son las cuencas hidrográficas acá de la región, donde incursionamos en temas referentes a lo que es la calidad del agua, calidad del aire, y también a temas referentes al uso y conservación del suelo. Esto también se integra con un componente muy fuerte, como mencionabas. Tenemos un laboratorio de sistemas de información geográfico, donde procesamos datos satelitales. Tenemos convenios con varias agencias espaciales, como es el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, en el cual desarrollamos investigaciones conjuntas, por ejemplo, con el tema inundaciones, tema que es de bastante relevancia, digamos, para el país, y lo cual quedó mayormente en evidencia actualmente con la crisis hídrica que estamos enfrentando, lo cual nos ha puesto, digamos, a prueba también un poco a aportar nuevas ideas, a aportar nuevas tecnologías que nos ayuden a afrontar este tipo de problemas, como mencionaban anteriormente, son los problemas que tenemos del siglo XXI. Y en esa línea estamos estableciendo en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales modelos computacionales, modelos matemáticos que puedan aportar en la gestión de riesgo por inundaciones en estas zonas de acá, que son de la región del ITR Centro-Sur, que sabemos que no es una mentira para nadie, que cuando llueve se inundan por completo estas regiones. Entonces, en esa línea también estamos aportando. Hay estudiantes que se vinculan desde el inicio en los cursos en el tema de procesamiento de datos, y después toman esto como proyectos de tesina y lo van desenvolviendo a lo largo de la carrera en compañía de los docentes, que como mencionaba hay un fuerte componente de docentes extranjeros,
con muy buenas capacidades, con formaciones de muy buenas universidades a nivel internacional. Estábamos conversando con Johan Duque, que es coordinador de Ingeniería Agroambiental en UTEC, en la regional ubicada en Durazno, ingeniero físico, máster en matemáticas, con un doctorado en computación aplicada. Una pregunta muy breve para cerrar. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Uruguay? Mira, no, yo ya en Uruguay vine para quedarme. La verdad que es un lugar en el que me agrada mucho. Me encuentro muy orgulloso de representar actualmente la Celeste a nivel académico y dentro de mis planes no está por el momento irme de aquí. Enseguida incorporamos la tercera voz a esta entrevista. La foto que se tomará esta tarde en la sede de la UTEC de Durazno seguramente será una de esas que queden para la historia del departamento. Óscar Tafura será el primer alumno que recibe el título de Ingeniero en Agua y Desarrollo Sostenible, otorgado por la Universidad Tecnológica. Hemos llegado hasta aquí este policía duraznense de 45 años. Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Óscar, buen día. Gracias por sumarse también. Buen día. Es un gusto poder conversar contigo. Daniela y Johan. Sí, a ver, tú fuiste también el primero que recibió el título de tecnólogo en agua y desarrollo sostenible de UTEC, el título intermedio que otorga esa formación. Y también, como muchos estudiantes de UTEC, fuiste el primero en la familia en recibir un título universitario. Entonces, ¿cómo está jugando toda esa carga? Sí, es positivo lo que ustedes dicen. Pertenezco a la primera generación de UTEC en la carrera que comenzó siendo riego, drenaje y manejo de efluentes, por allá por el año 2017. Posteriormente se convirtió en agua y desarrollo sostenible. Sí, es cierto, nosotros comenzamos en UTEC prácticamente desde que estaba en construcción, fuimos mudándonos de habitación en habitación mientras se iba finalizando las obras, y sí pertenezco a la primera generación de profesionales en mi familia, ya que, bueno, para la gente del interior existen algunas dificultades, y más cuando uno desarrolla una tarea laboral, de poder capacitarse en la capital del país. Cuando iniciaste la carrera en 2017 tenías 39 años y ya un largo trayecto como policía. ¿Por qué? ¿Por qué este otro salto? ¿Por qué sumar? ¿Por qué estudiar ingeniería? Siempre fue una inquietud en lo personal, como les mencionaba, el poder alcanzar una capacitación terciaria. Obviamente que no es fácil para la gente del interior, y más cuando tiene una familia a cargo, de poder trasladarse y después estudiar, y después regresar y continuar haciendo sus 8 horas de trabajo. La posibilidad que nos brindó UTEC con esta descentralización de las universidades y el acceso que tuvimos la gente del interior, me brindó la posibilidad de cumplir ese sueño de poder alcanzar un título profesional, y bueno, y poder continuar capacitándome, porque estoy finalizando una especialización en el último módulo, que posteriormente se convertirá en una maestría tras defender algún proyecto científico, ¿verdad? O sea que no parás, ¿no? El proceso de estudio y de formación no termina con el título de ingeniero. No, personalmente creo en la formación continua. Hay que estar ayornándose permanentemente. El mundo va cambiando, hay que estar actualizados. Escuchaba a Johan y a Daniela, y sí, estamos pasando por un déficit hídrico, algo que nos sorprende porque era muy poco probable años anteriores de que pudiéramos estar afectados por esta situación, lo que implica que tenemos que ir adquiriendo herramientas que nos posibiliten afrontar estas situaciones
y que no nos sorprendan, ¿verdad? Esta tarde ya tendrás tu título de ingeniero en la mano. ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿En qué te ves trabajando concretamente en los próximos años? Bueno, actualmente ya esto me posibilitó la posibilidad de estar dictando clase acá muy cerquita del TEC, en el Polo Tecnológico de UTU. Estamos haciendo la tarea de docente en 2 asignaturas, y también contribuye porque uno se tiene que estar, como decía, actualizando permanentemente, afrontando nuevos desafíos. Y bueno, es una tarea que realmente me gusta mucho, y estamos Pero, por ese ejemplo, camino. ¿vas a seguir en la policía? Bueno, en la policía ya estamos en el tramo final de la carrera. Mi interés es aportar también a la institución desde el punto de vista profesional, ya que es muy importante, sobre todo en lo que es el desarrollo sostenible de los centros de recuperación INR, que es el lugar donde actualmente estoy prestando servicio. Y hay muchas cosas por hacer en estos lugares, ¿verdad? Que va de la mano con la rehabilitación de la población carcelaria, que la idea es que cuando egresen de ese lugar pueden encontrar algunas herramientas que ayude a disminuir o a minimizar la reincidencia. De ese punto de vista tenemos proyectos en la parte agropecuaria. Aquí Durazno, por ejemplo, la unidad 18 cuenta con 48 hectáreas para explotar, y es buena cosa que los internos produzcan, digamos, sostenible para esa población, y transmitamos desde el hacer diario de todos los días, concientizando a que hay una salida en el plano laboral, y que hay que estar adquiriendo herramientas todos los días. O sea que la primera aplicación directa de tu formación, de tu título de ingeniero, será dentro de la policía misma, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación en particular, donde ya venías avanzando, ¿no?, en esa dirección. Sí, cuando alcancé el título intermedio, las autoridades ministeriales entendieron de que debía pasar de la parte operativa a la parte de INR para trabajar en este sector, en el sector, como les decía, chacra, con parte de la población que ya sale a la parte exterior de los perímetros a desempeñar ese tipo de tareas en el tramo final, ¿verdad?, de su estadía ahí en ese lugar. Y bueno, estamos abocados en proyectos que involucran a la Intendencia, que involucran a MIDES, a otros lugares, a UTU, tratando de aportarles herramientas a la población. Vuelvo a la directora general, Daniela González, ya en el final. ¿Qué significa el día de hoy con esta titulación en particular? Bueno, siempre los días de titulación son un hito, lo seguimos considerando de esa manera. Es un día muy emocionante porque justamente caso como te está contando Óscar, y que te contaba él, coincidíamos con lo que estábamos al principio, el año pasado, cuando fueron las titulaciones en noviembre, ya recordábamos eso de estar recorriendo y teniendo las clases de lugar en lugar, en la biblioteca, con el generador. Y esto que también te comenta Óscar, digo, fue muy emocionante verlo a él, con sus hijos, con su familia, el Día del Tecnólogo, y hoy va a ser un día que va a alcanzar otro nivel de emoción. En una palabra, lo que yo digo es, cuando llegan estos días, hicimos lo que teníamos que hacer. Todos cumplimos con nuestra labor desde el rol que nos tocó, y cuando llegamos a tener, hoy vamos a tener cerca de 60 y tantos titulados, entre todas las carreras de grado y títulos intermedios de tecnólogo, quiere decir que estamos cumpliendo con nuestra obligación y con nuestro deber, y eso es lo que desde nuestro lado tenemos que decir, porque lo importante es que ellos hicieron un logro y que eso va a empezar a derramar en la sociedad, y que ese era el objetivo desde el día 1. Así que esa es un poco la reflexión del día de hoy. ¿Qué dice? No es tu carrera específicamente, pero ¿cómo ves este paso?
No, realmente como menciona Daniela, se cumplió el objetivo y yo creo que nada más satisfactorio que ver a los estudiantes recibir su título, porque sabemos que es un esfuerzo, como mencionaba, no solamente del estudiante, sino todo lo que hay detrás para obtener ese título. Esfuerzos, trasnochadas, sacrificios, toda una familia por detrás de un soporte, y creo que eso es lo más bonito y lo más gratificante a uno como desde la posición como docente y haber podido aportar un poquito un granito de arena en eso a la sociedad con un profesional que sin duda va a generar cambios y va a aportar un poco a todas las necesidades que necesita actualmente la sociedad. Óscar Tafura, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, los mejores deseos para la nueva etapa que se abre hoy con ese título de ingeniero. Ya volveremos a conversar seguramente. Le agradezco también a quienes han sido las primeras voces en esta entrevista, a la magíster Daniela González, directora general de UTEC Durazno, y el ingeniero Johan Duque, coordinador de la carrera de Ingeniería Agroambiental. Da para mucho más todo lo que conocimos y palpamos el viernes allí, así que en cualquier momento lo estamos retomando con otros ángulos, con algunos de los proyectos, con algunos de los capítulos en particular. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Emiliano. Igual, también lo mismo, por compartir el inicio de esta mañana y un día tan importante como vamos a tener hoy. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.